Y dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Me quiero detener aquí porque el hermano Eldemar nos preguntó hace unos días, fue el domingo, hermano, el jueves, vea que está calientito, y dice, y no sabíamos, yo tampoco sabía, y sabemos que los profetas decían Emanuel. Resulta que Emanuel es Dios con nosotros. Pero hermano Olden, para usted que hizo la pregunta, ya está la respuesta. ¿Sabe por qué le pusieron Jesús? Porque es el Salvador. Es el nombre humano, digamos. Es el Salvador. Así que ahí dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Más adelante doy otros textos donde dice específicamente Jesús es Salvador. Él es el Salvador. Sigo leyendo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal y para contradicción. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con toda lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios. El mensaje de hoy tiene por título: hay que obedecer la palabra de Dios. Repito, hay que obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nosotros vamos a estar viendo la gloria de Dios, porque somos obedientes. Si desobedecemos la palabra, hermano, nos empezamos a secar. Y todos conocemos una planta sin agua, ¿qué le pasa? Se seca. Así somos nosotros. El alimento nuestro
Usted viene a la iglesia, Dios nos da la palabra. Y si el Señor nos da una palabra y nos la revela, nos gozamos. Amén. Pero muchas veces Dios le da la revelación al que está leyendo la palabra. A veces se da al pastor y uno se goza porque recibe aquella palabra y dice: ay, Señor, esto es mío, qué lindo. Uno la comparte a la iglesia, pero muchas veces la iglesia no la agarra. Es que hay que agarrarla. Cuando vamos a la palabra y Dios te da la revelación, dice: Señor, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué me estás diciendo? Y esa palabra usted la va a empezar a masticar, a rumiar todo el día, al día siguiente, 2 días después, etcétera, etcétera. Y esa palabra, ¿qué hace Dios? Se la pone en el corazón. Y en este pasaje vamos a ver algunos hombres y mujeres de Dios que estaban obedeciendo la palabra y Dios se les manifestaba. Porque a veces leemos porque habla de Juan el Bautista, pero ¿qué hemos leído de Simeón? A veces que pasamos por ahí y se nos va, pero dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que Dios le había revelado. Dios le dijo, no dice si fue un profeta que le dijo: mira, Simeón, Dios te dice que tú no te vas a morir antes de ver al Salvador de Israel y de los gentiles. Y él creyó la palabra y la guardó. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Nos habla de otras mujeres que estaban ahí, de 80 y pico de años, imagínense, en aquella época. 84 viuda, desde ¿no? los 7 de haberse casado, o sea, podía tener más de 100 años. Sí, porque ¿de cuántos años se casó? No se sabe. Yo estaba orando y le pregunté al Señor, porque dice que desde 7 años después de su virginidad, duró 7 años casada. Duró 7 años casada y después, ahora tenía 84 de viuda. Y se había casado en 91. ¿De cuánto se casó? ¿De cuánto se casó, verdad? Eso estaba, ya dijeron, más de 100 años. Ahí estaba cumpliéndose la palabra, que al que le cree, Él le da vida en abundancia, ¿verdad? Por eso jamás se le ocurra a usted decir: me quiero morir de tanto. No, si usted dice eso, está contra la palabra. Bueno, si el Señor le dice: no te vas a morir antes de 100, usted créale a Dios y viva como un chiquillo, ¿verdad? Si tienes 60, entonces estoy empezando, ¿verdad? Si tienes 70 también, gloria a Dios, soy un chiquillo, porque el Señor le dice: mira, vas a andar ahí a los 100 veces. Porque si Él quiere que de esa edad estemos predicando, amén, que estemos sirviéndole, ¿por qué? Porque Él no ha cambiado. Vea que lo hizo con hombres como usted y como yo hace más de 2000 años. Y la palabra está escrita ahí. Esta es una historia, la palabra de Dios es una historia que tiene vida cada día al que cree. No como muchos, no, es una historia que está ahí. En el Salmo que leímos, 89, ve lo que hace el Señor cuando usted lee. El pueblo estaba angustiado, no tenían nada, solo se acordaban de las maravillas que Jehová había hecho. Había abierto el mar y el salmista le reclamaba: Señor, ¿hasta cuándo? De lo que nos han dicho nuestros abuelos, nuestros padres. No vemos una, me imagino que estaban así como arruinados, derrotados, y de ahí que le decían, pero cuando, sin embargo, él en medio de eso le dijo: sea Jehová bendito, sea porque Él es, dice, aleluya, amén y amén. Dice que así será, como ahora usted tiene que decir: mi Dios vive, amén. Mi Dios está presente, mi Dios tiene cuidado de mí, de los míos. Porque puede ser que los suyos no anden bien en el camino del Señor, pero usted no tiene idea de lo que significa que usted los tenga en oración cada día. Tarde o temprano, el Señor los va a agarrar de nuevo.
Y le dice, venga para acá, conózcalo realmente. No solamente escuche, no, conózcalo. Bien, pues esta mañana vamos a hablar. Este es uno de los pasajes más hermosos que encontramos en la Escritura. Pura obediencia. Recuerde que los judíos se tenían que circuncidar. Después de circuncidarlos, al varón tenían que llevarlo y presentarle al Señor. ¿No le parece a usted que es extraño? Había nacido el Salvador del mundo, ¿verdad? Ellos tenían que presentarlo en el templo. Todo era cumplimiento de la Escritura, de lo que Jehová había hablado a sus siervas que estaban ahí, estas mujeres, como a su siervo Simeón. No te vas a morir, sigue. Me imagino que este era un hombre tremendo de Dios. Y él esperaba y posiblemente decía, Señor, me moriré. Padre Celestial, me moriré sin ver a tu hijo. Y en un momento de su oración, el Padre le dijo, no, tú lo vas a ver. Y siguió conectado. A veces Dios nos habla, nos dice algo, pero de repente nos desconectamos. Y cuando Dios nos quiere decir, viene el momento de lo que te dije, estamos ocupados o en otra cosa. Este hombre no. Ya hemos visto que le pusieron por nombre Jesús. Y la respuesta, la pregunta que teníamos, ¿por qué Jesús? Ya en el mismo estudio, revisando y preparando el mensaje, el Señor me dijo, mira, la pregunta de orden, aquí está la respuesta. Jesús. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Para que usted lo marque ahí por si un día alguien le pregunta. Porque a mí nunca me ha preguntado, hasta el jueves, el hermano Aldemar, y dije, Dios le había dicho Emanuel, pero Emanuel es Dios con nosotros. Específicamente Jesús, no sabía por qué. Y en los seminarios teológicos tampoco nadie se le ocurrió preguntar, y ninguno de los profesores dijo, ¿por qué Jesús? Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí viene, no sé si su Biblia lo tiene, he visto que a veces trae un hito, un 1, hay dos referencias más, Lucas 1:31 y el Salmo 138, 130 verso 8, dice, esto es Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. Y por eso hay que seguir hablando de Él y Emanuel, Dios con nosotros. Las dos esencias, humana y Jesús vino a darnos la salvación, porque nosotros éramos esclavos. Y antes recuerda que tenían que presentarse un sacrificio. Para Jesús, antes de él ahí en el templo, tuvieron que ir sus padres con el sacrificio para limpiarlo de los pecados, ¿verdad? Cuando conocemos que dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Es algo que tenemos que saber. Jesús no pecó, porque el mundo y Satanás le puede decir, no, él era un pecador. Él era igual, tentado en todo y no pecó. Así que vea que dice el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para ser presentado al Señor. Y sigue hablando ahí, y en el 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Porque ahí el sacerdote, cuando lo presentaba, a los animalitos los mataban y la sangre la ponían ahí en un lugar para expiar los pecados que tenían los hombres. Resulta que Jesús, Él vino y nació, el Padre se despojó lo que tenía, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ve, hay una condición, hay que creer, dice, tendrá vida eterna. Él fue y tú